Muy bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar nuestro curso de química. El curso de química es un curso muy importante dentro del pensum de la carrera de médico y cirujano. Nos va a dar los elementos suficientes de cómo está compuesta toda la materia, cómo es que funciona básicamente la química, la composición química de las estructuras y básicamente cómo podemos aplicar tanto la química orgánica como la química inorgánica. En nuestro estudio de química tenemos 25 semanas, 15 de ellas las vamos a dedicar al estudio de la química inorgánica y luego nos vamos a pasar las próximas 10 semanas a estudiar la química orgánica. El curso pretende, conjuntamente con el curso de laboratorio, brindar las bases para que podamos ir entendiendo un poquito la bioquímica o la fisiología. Entonces, está por demás decir lo importante que es este curso en el pensum del médico, del futuro médico. Para nosotros será un honor y un placer poder ya iniciar el día de hoy con el tema de unidades de medida y análisis dimensional, que es correspondiente a la semana 1 de estudio del curso de química. Entonces, sin más pormenores, daremos inicio. Vamos a trabajar un poquito con las unidades de medida. Bueno, regularmente en química las unidades fundamentales serían unidades de longitud, de masa, de volumen, de temperatura, ¿verdad? Algunas otras conversiones que vamos a hacer de densidad y en algunas operaciones de lo que son medicamentos, donde ya vamos a aplicar pues, todo lo aprendido en las unidades de medida. Bueno, ¿por qué unidades de medida? Porque obviamente todo lo que vemos alrededor, el ser humano trata de medirlo, poderlo cuantificar, y hemos establecido algunas unidades estándar para poderlo hacer. Y entonces, sin más preámbulo, pues aquí vamos a entrar a ver algunas unidades de medida. Por ejemplo, tenemos las unidades de longitud. En este caso, pues aquí puedo citar algunos ejemplos muy básicos, ¿verdad? Donde tenemos el sistema SI, el sistema internacional, donde tenemos algunas equivalencias, ¿verdad? Donde la unidad fundamental es el metro para la unidad de longitud. Entonces tenemos que, por ejemplo, un kilómetro tiene 1000 metros, un metro tiene 100 centímetros, un centímetro tiene 10 milímetros. O, por ejemplo, si ya hacemos algunos factores de conversión a otros sistemas de medida, por ejemplo, el sistema inglés, donde ya hablamos de que un metro tiene 39.37 pulgadas, o tiene 3.28 pies, o 1.093 yardas. Y así podemos mencionar algunas otras, como por ejemplo equivalencias de milla a pies, a yardas, o de yardas a pies, o de pies a pulgadas. ¿Verdad que en algún momento es importante hacer estas conversiones entre estas unidades de longitud? También tenemos aquí de que un pie tiene 30.48 centímetros, un pie tiene 0.3848 metros o una pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces, esto lo introducimos para que pues veamos que más adelante estas unidades nos van a servir. Muy bien, ahora también vamos a mencionar las otras, que en química son muy importantes, que son las unidades de masa. Estas unidades de masa, pues partimos que en el sistema internacional la unidad fundamental es el kilogramo, ¿verdad? Y de ahí se derivan otras unidades relacionadas a la masa. Entonces, por ejemplo, un kilogramo tiene 1000 gramos, es su equivalente. Un gramo tiene 1000 miligramos o mg. Y de ahí tenemos pues algunas otras conversiones, como por ejemplo el miligramo a microgramos o una tonelada a libras. Una tonelada corta tiene 2000 libras, o una libra tiene 16 onzas, o una onza 28.35 gramos. Es importante mencionar las medidas del sistema inglés, debido a que en nuestra práctica común, pues es muy común utilizar las libras, las onzas, es algo bastante habitual, entonces a veces tenemos que hacer conversiones. Y aquí tenemos otras unidades también relacionadas, como por ejemplo un kilogramo tiene 2.25 libras. Para efectos de simplicidad vamos a decir que un kilogramo equivale a 2.2 libras, o una libra tiene 453.6 gramos. En el texto vamos a utilizarlo como 454 para simplificarlo. Y así, por ejemplo, tenemos una unidad un poco extraña de la antigüedad, que es un grano. Por ejemplo, equivale a 0.0648 gramos. Entonces ahí básicamente ya introducimos unidades de longitud, las unidades de masa, ¿verdad? Vamos a, bueno, las unidades de masa están relacionadas a la materia, ¿verdad? Eso es bien importante.
Bueno, entonces vamos a introducir otras unidades como por ejemplo las unidades de volumen. Estas son bien importantes, ¿verdad? Si la materia tiene masa, pues ocupa un espacio y obviamente puedo medir ese volumen. Y entonces aquí nosotros tenemos ahora en el sistema internacional, pues nosotros tenemos el litro, ¿verdad? Como unidad fundamental y podemos hacer conversiones de, por ejemplo, al metro cúbico, ¿verdad? Un metro cúbico tiene 1000 litros, un litro tiene 1000 mililitros, o un mililitro equivale a 1000 microlitros, o un mililitro equivale exactamente a un centímetro cúbico, ¿verdad? El ml y el centímetro cúbico tienen una igualdad. Regularmente el mililitro se utiliza para unidades fluidas o para líquidos y el centímetro cúbico más que todo para materia sólida. Esa es la diferencia. Luego aquí tenemos al sistema inglés, pues algunas conversiones que son interesantes. Por ejemplo, un galón tiene 4 líquidos, o por ejemplo, una onza líquida tiene 480 gotas, o un dracma fluido tiene 60 gotas. Y aquí tenemos otras que son bien interesantes, como por ejemplo, un metro cúbico tiene 264,2 galones, un metro cúbico 1000 litros, un galón 3,785 litros, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es bien utilizada por los farmacéuticos. Aquí la voy a resaltar. Por ejemplo, esta equivalencia entre una onza líquida tiene 29.57 mililitros. Ustedes tomen regularmente una lata de una gaseosa, de una bebida energizante y a veces aparece OZFL. Eso es una onza fluida, ¿verdad? Y ahí nos da el equivalente, ¿verdad? Regularmente son utilizadas en medidas de Estados Unidos. Y tenemos, por ejemplo, que una pinta líquida tiene 2 tazas o 4 medidas Gills, o una taza tiene 16 cucharadas o 250 ml. ¿Verdad? Entonces, esto es de mucha ayuda, es muy importante pues, poderlas manejar. Igual también ahí vamos a encontrar la equivalencia en su momento de eh, las cuántos ml tiene una cuchara que tiene 15 ml, o una cucharadita tiene 5 ml, o una cucharada tiene 3 cucharaditas, ¿verdad? Todo esto es bien importante de tomarlo en consideración. Y aquí en la parte siguiente, pues nosotros tenemos ahora aquí algunas unidades de medida que son bien interesantes, como por ejemplo la ecuación de densidad, ¿verdad? Donde tenemos que la masa dividido el volumen, pues nos da una unidad relativa que regularmente nos sirve para comparar materia sólida, líquida o gaseosa. También tenemos aquí algunas unidades de temperatura que vamos a estar trabajando. Pues existen 4 unidades de temperatura. Está el Celsius, se representa como C, Fahrenheit como F, Kelvins, que es una unidad de escala absoluta, como K. Aquí aclaramos, no son grados Celsius, sino son, perdón, grados Kelvin, sino son Kelvin nada más. Y de ahí luego tenemos los ranking, también que es otra unidad de escala absoluta. Regularmente la escala absoluta del ranking es para los Fahrenheit y la escala absoluta son los Kelvin para los centígrados. Aquí aparecen algunas otras unidades de conversión, por ejemplo de calor, pues que las dejamos ahí por si en algún momento fuera necesaria poderlas utilizar. Lo importante es saber que en las unidades de longitud, de masa y de volumen, pues tenemos el sistema internacional, pero también hay otros sistemas, como el sistema inglés que mencionamos, que se pueden hacer conversiones. Inclusive en física ustedes podrán ver que ahí amplían ustedes su análisis porque se extienden al sistema CGS o el sistema técnico de unidades, donde se pueden hacer conversiones de un sistema a otro sistema, pero aquí realmente nos interesa más que todo a nosotros lo que es masa, volumen, longitud, temperaturas y densidad. Regularmente eso es lo que nosotros vamos a convertir. No nos interesa ampliar un poquito a fuerza, a potencia, a calor, porque eso ya además le corresponde a física, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí nosotros ya presentamos estas unidades. Y aquí tenemos ahora un poquito los famosos prefijos métricos, ¿verdad? Vamos a ver que los prefijos métricos realmente su función fundamental es poder expresar cantidades ya sean muy grandes o cantidades muy pequeñas. Y eso lo tenemos tanto para unidades de masa, para longitud o para volumen o capacidad.
Entonces, por ejemplo, como nosotros podemos partir, digamos, de una unidad pequeña, digamos, como base, que es el gramo, y nosotros nos podemos ampliar, si queremos expresar una cantidad más grande, pues en lo que son los decagramos, por ejemplo, que aquí lo estoy colocando, o una unidad más grande que sería el hectogramo o el kilogramo, ¿verdad? Y cómo es que tenemos aquí los factores que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si quiero pasar de gramos a decagramos, divido entre 10 la cantidad actual. Si quiero pasar de gramos a hectogramos, hay que dividirlo entre 10, pues otra vez dentro de 10, es como decir dividir dentro de 100. Entonces, para pasar de gramos a hectogramos, hay que dividir dentro de 100 la cantidad actual. O si quisiera pasar de gramos a kilogramos, pues hay que dividir dentro de 1000 la cantidad de gramos actuales para saber la cantidad de kilogramos. Ahora, si lo queremos hacer en una dirección diferente, lo voy a colocar en azul. Por ejemplo, si queremos una unidad más pequeña. Por ejemplo, el decigramo o el centigramo o el miligramo, pues ustedes estamos viendo que son unidades más pequeñas que el gramo. Entonces aquí, para hacer conversiones de gramos a decagramos, se multiplica por 10. Si quiero pasar de gramos a centigramos, viste que se multiplica por 10 y luego por 10, o sea, 10 por 10 es por 100, digamos. Si quiero pasar de gramos a centigramos, lo multiplico por 100, la cantidad de gramos, para pasarlos a centigramos, o de gramos a miligramos, se multiplica otra vez por 10, ¿verdad? Entonces 10 por 10 por 10 se multiplica por 1000, ¿verdad? Entonces si tengo un gramo, eso quiere decir que equivale a 1000 miligramos, ¿verdad? Multiplico por 1000. Esta misma lógica se utiliza también para las medidas de longitud y para las medidas de capacidad, ¿verdad? Yo solo las menciono. Por ejemplo, tenemos el metro, ¿verdad? Que es la unidad más pequeña o de referencia para el sistema internacional. Y entonces tenemos de qué unidades más grandes, el decámetro, hectómetro o el kilómetro. Unidades más pequeñas, el decímetro, el centímetro, que esto es muy habitual utilizarlo, o el milímetro. Hay unidades más pequeñas, por ejemplo el micrómetro, el nanómetro, ¿verdad? Pero ahí estaremos viendo ya un poquito más en la siguiente diapositiva, ya los prefijos, ¿verdad? Igual para las unidades de capacidad, miren que ustedes vean el litro como unidad fundamental, ¿verdad? Y luego tenemos que si queremos pasar a los decalitros, hectolitros o kilolitros, que son unidades más grandes, y las unidades más pequeñas, que serían decilitros, centilitros o mililitros, y como les digo, hay otros prefijos que se pueden utilizar. Esta tablita yo la muestro porque realmente es muy fácil de poder utilizar cuando resolvamos ejercicios de pasar de una unidad con un prefijo a otra unidad con otro prefijo. Se va a dar cuenta que es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente decimos multiplicamos por 10, por 100, por 1000, o dividimos dentro de 10, dentro de 100, dentro de 1000, dentro de cuánto tenemos que ir. Pues básicamente lo hacemos con esta tablita. Hay varias formas de poderlo hacer. Y por último, vamos a compartir aquí lo que son los prefijos métricos. Esto lo tienen ustedes en su libro de texto. Ahí está la tabla 1.2 del capítulo 1 de su libro de texto. Pues ahí les va a aparecer todos los prefijos métricos y ustedes ven desde el prefijo más grande hasta el más pequeño, ¿va? Por ejemplo, podemos nosotros decir cuando escuchamos nosotros un terámetro. ¿Qué significa el tera? El tera en notación científica es 10 a la 12. O sea, en pocas palabras, es como decir un billón, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, yo tengo un disco duro de una capacidad de un terabytes, por ejemplo, significa que tiene un billón de bytes de capacidad, ¿verdad? O, por ejemplo, si ustedes dicen kilo, ¿verdad? Por ejemplo, un kilómetro. ¿Qué significa un kilómetro? 10 a la 3, o sea, su equivalente en notación decimal son 1000 metros, ¿verdad? Nosotros sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Ahora, si nos hablamos nosotros, por ejemplo, ya de unidades más pequeñas, por ejemplo, en medicina, es muy habitual en lo que son la dosificación de anestesias utilizar este prefijo, el prefijo micro, que su símbolo es mu, y en este caso, en notación decimal, su equivalente es 0.000001, o sea, 10 a la menos 6.
Entonces, por ejemplo, alguien dice, vamos a dosificar un micrómetro o vamos a dosificar un microgramo, por ejemplo. ¿Verdad? Micro significa que es 10 a la menos 6, ¿verdad? Es una cantidad muy, pero muy pequeña. Inclusive podríamos hablar también cuando, por ejemplo, estamos clorando, digamos, una piscina. He escuchado algunos términos de dosificación, como por ejemplo el pico, ¿verdad? Tiene que tener cierta concentración de cloro, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, tiene que tener 3 picogramos, digamos, por cada 1000 litros, por ejemplo, por cada galón, ¿verdad? Entonces, eso significa que la cantidad que se está agregando es 10 a la menos 12, ¿verdad? Y su expresión en notación científica, pues se le anteceden 11 ceros, ¿verdad? Y 1, ¿verdad? Entonces, estos prefijos es bien importante que nosotros tampoco es memorizarlos, pero sí poderlos ubicar y saber que existen, ¿verdad? Entonces, el tera, el giga, aquí todos estos prefijos, el kilo, el hecto, el deca, el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, se pueden utilizar para unidades de masa, de longitud y capacidad. De verdad que les decía que son muy habituales poderse utilizar. Muy bien, entonces hasta acá nosotros ya dimos una introducción. En el siguiente video, pues entonces ya estaremos nosotros aplicando la teoría, ¿verdad? La vamos a llevar a la práctica, básicamente, ¿verdad? Entonces espero que esta parte introductoria pues les pueda servir a ustedes